no solo representan palabras o reglas gramaticales, sino que representa la visión de un pueblo en específico. Quichua Goya, Quichua Taka, Rimashpami Kausachinchi. Alipunja mashi ñuka shutimi kan Miriam Mukmal. Ñuka mi shamuhuni kay fangaguta sakingapa yanapaway mashigu. Disculpe, buenos días. ¿Podría decírmelo en español? Lo que pasa es que no lo entiendo. Disculpe, pero tiene que traerme esto en español porque no se entiende. Kaypi zirmaguta churapay. No puede. Tiene que traerme en español porque no se entiende. Tiene que traerlo en español. Shina kashpa kayupaychani mashigu kayakama. Ecuador mamayaktapi katauka shimikunata charinchik hasta ambas shikan mamayaktakunapipas. Kay kawsay pachapi katauka runa llaqtakunapa shimikunami tiyan. Chaymanta runakunapa shimita rimayka shujayñi chukan. Conozco muy poco del tema, pero lo que puedo decir es que nosotros, los que nos identificamos como indígenas, tenemos el derecho a fortalecer nuestra lengua, a tratar de manejar y usar nuestra lengua materna. Anda ñukanchi ninchi derecho como resistencia, pero Constitución no reconocen como tal, pero dentro de los derechos colectivos shinanin. Su derecho me capan porque yo conchi orgulloso kana conchi mai munda te kashkanchi y yo conchi shina yo conchi wawa kunamo kochujinti kunamo yacha chinapo shina causa chinapo. Las lenguas representan una visión del mundo de cada pueblo, entonces sí es importante mantenerlas y hablarlas. Kay mamayaktapi Ecuador mamayaktapiqa tawka hayñikunata charinchik ñukanchik kawsaymanta, hambirinamanta, yachajunamanta. Hasta wambas kay shimikunamanta hayñikunatapas charinchik. Shimimanta hayñikunata riqsinkichu? Dentro de la Constitución del Ecuador se establece o se oficializa dos idiomas ancestrales importantes. Se reconoce al castellano como una lengua que predomina dentro del Ecuador, pero adicionalmente a eso el shuar y el quichua es una lengua que se denomina de relación intercultural en el Ecuador. Está establecido en la Constitución ecuatoriana. ¿Usted cree que hablar una lengua indígena es un derecho? Correcto, yo pienso que hablar la lengua es un derecho y también transmitir hasta nuestras nuevas generaciones también. Kikinda, runa shimita rimaymanta, pishiyachishkachu? Ari charishkan chide kay Quito llaqta piñuka causa shashinaite bastante racismo ta charishkanche chita manchana chishame quichua parlana daga sakishkanche pero kaypi kane igual quichua takutin kasharinapo shin yachishakatisha. Existe como varios factores también de vulneración para que la situación actual de los idiomas en el Ecuador se encuentren de tal forma en el proceso de debilitamiento bastante gradual. Sí, claro que sí, siempre se presentan lastimosamente escenarios en los que se vulneran los derechos de los indígenas, de los runas y de las poblaciones minoritarias. Ñukanchik shimipi yanapayta mañashpaka mana imapingaypas kanchu. Ñukanchik hayñikunataqmi sinchiyachinchik. Kay kuskakunapi yanapaykunata mañashpaka quichuata riqsichinchik, ñukanchik kikin yarikunatapas sinchiyachinchik. Tukuy runa llaqtakunamanta shimikunapa watakunapi kashkata yacharkankichu? Bueno, pues desde mi punto de vista creo que implica un gran esfuerzo por las diferentes organizaciones para trabajar en equipo y fortalecer no solo las lenguas de un determinado territorio, sino a nivel mundial se podría decir.
Lo que implica es que dentro de las instituciones, parte gubernamental o otras instituciones públicas privadas, tengan esta garantía de generar algún tipo de revitalización o algún tema que tenga que ver directamente con reforzar el quichua durante los 10 años y también hacer presencia directa en que esto no solo se queda como una normativa, sino que también surja y sea parte social y político. Implica reclamar un poder, ser un ser social activamente político y reclamarnos a nosotros mismos, nuestra identidad, nuestra cultura. Nachi tanto yacharinchicho, pero kay picanchi igual shinaitiña kallarishaña yachachinata kallarisha katishanichi ñukunchishi igual achka conocimiento kunata hapinapam ñukunchishi igual nacharishkanchi ñukunchik shinaiti profesor shinakunata ñukunchita yachachikta, pero ñukunchik kaypi kay agradeciendo hasta kay Cisari shinaiti kay quichuata yachachikupi chimi kay Quito llaqtamanta kaymu shamushkan ibarram. Wakinbeka quichua shimipi yanapaykunata, chaskita, ushaita, mana yachanchik. Yachashpapash mana mañanchik. Chaymanta ñukanchikuna kay yanapaykunata chaskita, ushaita yachashpaka mañana mikanchik ñukanchik quichua shimi ashtawan riksiri tukuchun, ashtawan sinchiyachun, yanapak mashikunapash kay quichua shimikunapipash tukuykunata aliguman yanapashpa kachun. Quichua goya pachapika tukuy imashinata ñukanchik quichua shimi kan chay hawami rimashpa karinchik. Shinapash ñukanchik quichua shimipi rimanaka shuk haynimi kan, chaymanta haynikunataka paktachina mikanchik.